Vamos a reanudar nuestros trabajos y les quiero comentar que desde el origen de este proyecto de ciclo de conferencias, Congreso de Historia, desde el inicio de la investigación seleccionamos al doctor Max Calvillo para que fuera el orador principal, el expositor principal. Y déjenme decirles que así fue porque tenemos antecedentes del trabajo que él ha hecho y principalmente el trabajo en beneficio de la Universidad Autónoma de Baja California. El doctor Max Calvillo, él es de origen licenciado en Historia por la UNAM, estudió su maestría también en la Universidad Nacional Autónoma de México y prácticamente está por presentar su examen de grado para el doctorado en Historia en la misma UNAM. Hace cosa de, será 15 años, ¿cuántos hay de? 20. Pues hace cosa de casi 25 años se incorporó a un trabajo que venía haciendo la UABC en la Ciudad de México, en los Archivos Generales de la Nación, y posteriormente se incorporó también a un trabajo que coordinaba Aide Grijalva, el referente a la colección de estos libros, decíamos, de los 23 libros sobre Baja California y nuestra historia, que para quien no lo conoce todavía, pues debería de conocerlos. Aquí en la Sociedad de Historia tenemos una colección ahí en la sala Junta de Gobierno. Hay algunos libros prácticamente de colección en esa colección. El doctor Max Calvillo laboró, les decía, pues algunos años para la universidad y actualmente se desenvuelve como director del decanato del Instituto Politécnico Nacional. Este decanato, independientemente de que él no los pudiera explicar, pero hace también algunos años el Politécnico Nacional empezó a organizar a los decanos de cada escuela. Y bueno, tuvo tanto éxito esta promoción que se formó este decanato del Politécnico Nacional. Para los que no saben qué es el Politécnico Nacional, pues es la institución, vamos a decir, la madre de las instituciones de tecnología en nuestro país. Se fundó por allá en 1938, después de al aglutinar algunas escuelas, la escuela de constructores y etcétera, etcétera, ¿no? Fue una obra de Lázaro Cárdenas. Claro, yo soy egresado del Politécnico Nacional, por eso lo comento. Y bueno, por si no alguien no lo recuerda, actualmente el CINVESTAB, que es una organización que se origina en el Politécnico y todavía tiene mucha conexión con el Politécnico, es la institución de investigación más importante de nuestro país actualmente. El doctor Max Calvillo está precisamente al frente de este decanato. Edita una revista muy interesante que nos llega por aquí al CESO. Y el día de hoy nos va a hablar el doctor Max Calvillo sobre un tema que es parte de lo que ha estado investigando en los últimos años y que ya editó un primer libro que se refiere a los gobiernos del Distrito Federal, del Distrito Norte de Baja California, ¿no?
El tema de hoy lleva como título la presencia de José Inocente Lugo en el Distrito Norte de la Baja California, 1922-1923. Inocente Lugo fue el que inauguró lo que es ahora rectoría, un 15 de septiembre de 1922. Con una importante trayectoria previa, José Inocente Lugo gobernó el Distrito Norte de la Baja California entre principios de 1922 y octubre de 1923, enfrentando a los grupos locales de poder, pues llegó con la inevitable etiqueta de imposición por parte de la Federación. Su actuación cumplió cuando menos con dos de los objetivos que se trazó: asegurar el estricto control de esa región por parte del gobierno federal y colaborar para el reconocimiento por parte de Estados Unidos del gobierno del general Álvaro Obregón. Adelante, doctor. Gracias, muy amables. Pues, aparte de agradecer la presentación, es un deber agradecer la invitación, porque pues sí les tengo que aclarar que desde hace algún tiempo tenía abandonados los trabajos bajacalifornianos. No es disculpa, espero que salga bien, todo. Cuando yo me incorporé al equipo de la maestra Aide Grijalva, estaba terminando mi licenciatura, de hecho estaba haciendo mi servicio social. Entonces mis primeros trabajos como historiador profesional fueron en el AGN, como comentaba hace un rato, revisando pasaportes de japoneses, curiosamente, y luego ya como ayudante en los proyectos de la maestra Grijalva. Entonces la Baja California pues ha aparecido siempre en mi vida y he tenido muy buena relación con esta península. Entonces para mí es un orgullo que me hayan invitado, que me tengan la deferencia para estar con ustedes, y espero que este sea el principio de muchos congresos, de una actividad que para mí es muy importante. Se parece mucho a lo que hago allá en el Politécnico. Nos decía el arquitecto que si les explicaba un poco cómo funciona este asunto. El Politécnico tiene casi 60 escuelas, entre nivel medio superior, superiores y centros de investigación. Son unidades donde hay docencia, es decir, donde hay clases. Entonces cada uno de ellos nombra a uno de sus profesores, no necesariamente el más antiguo, pero entre los de los mayor antigüedad a los que tienen el mayor prestigio y la mayor autoridad moral, dice la ley orgánica, como decano de esa escuela. Entonces actualmente hay creo que 59 o 60 decanos. Corresponde a un presidente del decanato que es elegido entre ellos mismos, coordinar los trabajos. El decanato existe desde la ley orgánica de 1982 y define sus labores principalmente en tres ejes: ser la figura de autoridad moral, dar la estabilidad a la sucesión en las ternas de directores. El decano es el que organiza la elección de las ternas, no elige él, sino organiza la selección de las ternas. Entonces es un factor de estabilidad en todo el instituto por esa función que le toca pues lidiar con todos los grupos. Saben que en cualquier escuela del tamaño que sea siempre hay grupos, hay intereses, y entonces el decano tiene que ser así como una especie de instituto electoral autónomo y imparcial. Las otras dos labores son rarísimas, quién sabe a quién se le ocurrió ponerlas en la ley, pero son formar, custodiar y incrementar el archivo histórico de su escuela. Cada escuela tiene su propio archivo histórico. Parece increíble, pero a veces las escuelas no guardan absolutamente nada. Entonces hay escuelas que no tienen sus archivos históricos o que les cuesta mucho trabajo organizarlos. La documentación está, pero está dispersa en servicios escolares, en las bibliotecas o en bodegas por ahí, y en algunos casos pues sí se han perdido. Y la tercera función que tienen los decanos es conocer, investigar y divulgar la historia de su escuela y de todo el instituto. Entonces esas mismas tres funciones, sobre todo las dos últimas, las realiza el presidente del decanato, pero a nivel de todo el instituto.
es por eso que necesita personal el apoyo, y a partir de cierta de época se dieron cuenta de que no se podía hacer seguirse haciendo de manera improvisada, y buscaron profesionalizarlo. Fue cuando nos integraron a algunos historiadores al Departamento de Investigación Histórica. Yo soy jefe nada más del Departamento de Investigación Histórica, no de todo el decanato. Y entonces ahí nuestro deber es conocer la historia, divulgarla y crear este tipo de conciencia que este Congreso fomenta a nivel del Estado, y no solo Mexicali. Yo creo que tiene una trascendencia mucho mayor, pero sí se focaliza en Mexicali por la importancia de esta ciudad. Bueno, ya fue mucha presentación y mucho, pero creo que había que explicarlo y también justificar de alguna manera por qué me he alejado de los asuntos bajacalifornianos. Me va a dar mucha pena porque mis antecesoras pues se expusieron brillantemente con una gran elocuencia. Yo voy a leer, y además ellas les presentaron muchas imágenes. Yo tengo pocas imágenes porque yo voy a hablar de unos cuantos meses, 22 meses, y ellas abarcaron décadas de la historia. Pero son 22 meses donde hay una bisagra en el tiempo bajacaliforniano, y por eso lo voy a particularizar tanto. Son pocas las imágenes, pero me gustaría que cuando menciona a las personas, pues veamos la cara, porque a veces sí, ver a las personas como que nos da idea de lo que piensan, de cómo eran, ¿no? A veces escuchamos nada más los nombres y no les conocemos. Entonces, pues sin más, procedo a leerles, espero que les resulte interesante. La Baja California aparece en el escenario nacional, o aparece en las prensa de la Ciudad de México después de varios años de que no se mencionaba, no aparecía, estaba tan aislada que poca gente sabía que seguía ahí existiendo. Aparece en agosto de 1920, cuando el gobernador, el coronel Esteban Cantú, pues no se declara en rebeldía, pero se enemista con el grupo del poder en el centro del país. Hasta entonces desconocido, brinca a la fama, digamos, de una manera no muy propicia, no muy positiva, porque se le empiezan a achacar una cantidad de leyendas que quería tener a la Baja California separada del país, en fin. Y por eso cobra fama. Tiempo después del coronel Cantú, el general Abelardo Rodríguez hace casi lo mismo, se queda un buen rato en el gobierno del distrito y tiene una carrera política basada en la formación, en su estadía en Baja California. Sin embargo, entre la salida de Cantú en agosto de 1920 y la llegada de Abelardo en octubre de 1923, la llegada como gobernador, porque ya estaba como jefe de operaciones militares, hubo otros 4 individuos que ejercieron el gobierno en ese breve periodo. En el libro que se mencionaba, que publicamos, yo hice y los califiqué de civiles porque precisamente cuando la presión para que Cantú saliera, muchos bajacalifornianos escribieron peticiones a Álvaro Obregón pidiendo que nombrara un gobernador civil y nativo. Y Obregón lo intenta, cumple la promesa que le arrancan y nombra a un nativo, pero un nativo de la parte sur de la península. No dura mucho, el ingeniero Valareso, y después nombra a Epigmenio Ibarra, que sí era nativo de Ensenada, pero que tenía muchos años de no vivir en Baja California, vivía en Hermosillo y seguramente por eso conocía a Álvaro Obregón. La gobernatura de un territorio federal requería tener la confianza personal del presidente, quien era el encargado de hacer dicho nombramiento, pero también representaba llegar a la entidad con la etiqueta de imposición por parte de la federación.
A lo anterior se suma que la entidad en cuestión acababa de ser reintegrada al orden constitucional, del cual Cantú la tuvo segregada, y que representaba un paraíso para las inversiones en actividades como las bebidas alcohólicas, la prostitución, las drogas y las apuestas. Esto justo en el año de 1920, cuando se aprueba la ley Volstead, o sea, la prohibición del alcohol. Por todo ello, destaca que entre los individuos que fueron gobernadores en esta etapa, la actuación de José Inocente Lugo, un revolucionario que fue enviado por la administración obregonista y que históricamente ha quedado atrapado entre las figuras de Esteban Cantú y Abelardo L. Rodríguez, de tal manera que procuraremos explicar de manera breve el desempeño de Lugo como gobernador, sin pretender exaltar su figura individual. No se trata de incrementar el número de personajes distinguidos, pero sí tratando de explicar cuál fue su función en ese breve periodo. Bueno, José Inocente Lugo nació en Santa Ana del Águila, Ajuchitlán, en la Tierra Caliente de Guerrero, un estado bastante conflictivo ya desde entonces, pero en la zona cercana a Michoacán. Entendamos que el estado de Guerrero no es homogéneo, también, entonces él era más bien de la zona cercana a Michoacán. En esto se nota porque también fue a estudiar al Colegio de San Nicolás de Hidalgo en Morelia. Algunas fuentes de sus biógrafos citan que tuvo algunos estudios inconclusos de ingeniería en el colegio militar y que los abandonó por tener un carácter bastante rebelde. No mencioné la fecha, nació en 1871. Entonces, es de estas personas que nacieron cerca del Porfiriato o durante el Porfiriato, que toda su vida, desde que tuvieron uso de razón, siempre vieron al Estado, el gobierno, en la presidencia a don Porfirio, y era como inamovible en eso. Luego formó parte de la generación de intelectuales de clase media guerrerense que, tras la desintegración del antiguo cacicazgo de la familia Álvarez, que dominó la región a lo largo del siglo XIX, se manifestaron tempranamente en contra de Porfirio Díaz, a pesar de que se habían prosperado económicamente bajo su gobierno. Participó en actividades políticas desde su juventud y ya para 1900 figuraba en el Club Liberal Ignacio M. Altamirano en Coyuca de Catalán. Para 1909 encontró que la figura de Francisco I. Madero, el representante de intereses similares a los de su familia, de grupo, y se afilió al partido antireeleccionista. Alfredo Robles Domínguez, organizador maderista del sur, lo designó coordinador de los trabajos preparatorios para la lucha armada en ese estado. Al iniciar la revolución fue aprehendido y conducido a la capital del país. Recuperó su libertad hasta después de firmados los tratados de Ciudad Juárez. Posteriormente recibió la comisión de entrevistarse con los grupos zapatistas para evitar su escisión y entró a Cuernavaca al lado de Zapata. Se dice que Madero lo nombró secretario de Gobernación, pero que Lugo declinó el nombramiento para aceptar la candidatura a gobernador de Guerrero. Y efectivamente ocupó el cargo a partir de diciembre de 1911, tras una estrecha victoria electoral sobre el candidato apoyado por los hermanos Figueroa, quienes se perfilaban para consolidar un nuevo cacicazgo en el norte del estado. Sí, los cacicazgos en Guerrero son ancestrales. Al hacerse cargo de la gubernatura, Lugo enfrentó graves problemas ocasionados por la presencia de grupos revolucionarios que seguían descontentos porque no se había efectuado el reparto agrario. Estos rebeldes, según Lugo, eran fácilmente manejados con la promesa de que se les repartirían tierras y se unían a los grupos que se dedicaban al pillaje. No es de sorprender la actitud del gobernador maderista si se considera que provenía de una familia de rancheros terratenientes y que consideraba que el problema agrario del estado no era tan grave como en otras partes. Para controlar la situación, el gobernador pidió al presidente Madero el envío de tropas federales, pues las fuerzas locales eran insuficientes y estaban desorganizadas. Pero les había dicho que habíamos que ver a la persona para conocerla. Bueno, todavía no se los voy a presentar. Bueno, sí se los presento y luego nos regresamos mejor. Porque estamos hablando de él, pues sí, sería bueno que lo vean.
esta cosa sí es difícil, ¿eh? Sí está difícil manejar esto. Bueno, ahí está. Bien, ante el golpe de estado de Victoriano Huerta a principios de 1913, el gobernador Lugo se quedó frente a la situación solo. El usurpador no favoreció a ninguno de los grupos que se acercaron a ofrecerle su apoyo y solicitar la gobernatura, y declaró la disolución del gobierno del estado y designó a su propio gobernador. Lugo pudo terminar a prisa su periodo gubernamental el 1 de abril de 1913, pero nuevamente fue hecho prisionero y logró escapar y se unió a las fuerzas de Gertrudis Sánchez. Venustiano Carranza le confirió un ascenso al grado de general. Ahí recuerden que había tenido esos estudios en el colegio militar y hace carrera también como militar. Eso contradice lo que yo sostenía de que eran civiles, pero lo explicaremos un poco más adelante. No era civil tanto por no haber sido militar, sino por su actuación. Para 1914, Lugo estuvo presente en la conversión revolucionaria como integrante del grupo constitucionalista. Como general con mando de tropas, le correspondió acudir a la asamblea en su propia representación, aunque paradójicamente, como vendría haciéndolo después, su actuación tuvo más del carácter de abogado. Como hizo la carrera de abogado, se empezó a distinguir más en ese aspecto. A pesar de que Lugo tuvo una postura conciliatoria al definirse la división entre las fuerzas internas revolucionarias, pronto tuvo que tomar partido por alguno de los bandos. Lugo fue de los convencionistas que votaron en contra de la destitución de Carranza y Villa. Ven que en un momento dijeron que los dos tenían que renunciar, pero ninguno estuvo de acuerdo en hacerlo. Y finalmente Lugo prefirió inclinarse a favor del primer jefe constitucionalista, tras una discusión que tuvo con Roque González Garza, que lo obligó a abandonar la convención. Después de la convención se reincorporó a la lucha armada nuevamente con Gertrudis Sánchez y en 1915 enfrentó una acusación en su contra. Se le enjuició, pero salió bien librado de esas acusaciones. En 1916 fue fundador, junto con Pablo González, Álvaro Obregón y otros distinguidos revolucionarios, del Partido Liberal Constitucionalista. En ese mismo año estuvo a cargo del Departamento del Trabajo de la Secretaría de Fomento y, aunque no fue diputado, Lugo estuvo presente en Querétaro durante el Congreso Constituyente de 1917 como integrante de una comisión voluntaria que acudió al llamado de Pastor Roy y tuvo una importante participación en la elaboración de los proyectos de los artículos 27 y 123. Más tarde fue senador por Guerrero, y con ese carácter, en abril de 1920 firmó el manifiesto de los diputados y senadores en contra del presidente Carranza. Aunque se había sido parte del grupo de Carranza, para 1920, como todo mundo, abandonan a Carranza y le dan la vuelta. Ya públicamente se había manifestado en contra por la candidatura de Obregón, y así que se unió al movimiento de Agua Prieta y colaboró en la protección y huida del general sonorense. Ahora sí vemos a los sonorenses en acción. Porque a partir de 1920 formaron una alianza importante con ellos, con este grupo de 3 sonorenses. Su alianza con el grupo de Agua Prieta, de la rebelión de Agua Prieta, se reafirmó precisamente a mediados de 1920, cuando se le comisionó para asesorar al personal militar que juzgó y sentenció al general Pablo González en Monterrey. Esto también será un aviso de lo que sería su trabajo futuro. La colaboración de Lugo con los sonorenses no quedó en el olvido. Cuando Gilberto Valenzuela renunció al cargo de subsecretario de Gobernación en agosto de 1920, dicha cartera fue ocupada por José Inocente Lugo, quien quedó como encargado del despacho, es decir, prácticamente como secretario de Gobernación. Un mes después de su nombramiento, la prensa le señalaba como el próximo ministro de la Secretaría, pero tal ascenso nunca llegó. En realidad la ocupó Calles. Calles fue el secretario de Gobernación y Lugo se quedó como subsecretario en Gobernación. En resumen, esta breve descripción de la trayectoria anterior de Lugo nos muestra cómo su larga trayectoria no se debió a los éxitos militares, a pesar de que sí era general,
y tampoco se le puede considerar un gran ideólogo. Entonces, pues a pesar de su experiencia legislativa, aquí parece que hay dos factores que propician su carrera. El estar del lado de los vencedores, obviamente, y haber demostrado que era muy eficiente en la ejecución de las prácticas, en la ejecución práctica de las tareas que se le encomendaron. Es decir, es un hombre es un operador político hábil y preciso para efectuar las negociaciones, para poner en práctica, es un político práctico. Bueno, Lugo llega a la Baja California y quiero destacar su participación en el restablecimiento de las relaciones con Estados Unidos. Después del asesinato de Carranza, no hay relaciones diplomáticas con Estados Unidos, y toda la intención de Álvaro Obregón a lo largo de su gobierno es que se restablezca ese reconocimiento de Estados Unidos hacia su gobierno. Epigmenio Ibarra, a quien ya les mencioné antes, fue el primer gobernador del distrito nativo de la región, a pesar de que tenía más de 15 años de residir en Sonora. Fue nombrado en enero de 1921 y le tocó sufrir la etapa en la que cae el precio del algodón de una manera terrible. La cuenta Epigmenio Ibarra en su informe que presentó que la gente no tenía nada que comer, tenía un montón de gente desempleada y el precio del algodón era tan bajo que ni siquiera costeaba su cosecha. Entonces lo que hizo fue conseguir permiso de los dueños de los terrenos, dejar que los desempleados, la gente que estaba ahí, lo cosechara y ganara lo poco que valía, pero que cuando menos tuviera algún ingreso. A don Epigmenio le toca, está como un año nada más como gobernador, pero le toca la etapa más crítica por la crisis económica. En estas condiciones, el sucesor de Ibarra fue Inocente Lugo, quien continuaba en el cargo de subsecretario. Con este nombramiento quedó en el olvido la promesa que hiciera Obregón de nombrar un nativo y también la de un civil, pero eso es menos relevante que lo del nativo. Las razones que tuvo Obregón para enviar como gobernador al subsecretario de Gobernación pueden incluir la posibilidad de que formara parte de una maniobra para alejar del país a los integrantes del Partido Liberal Constitucionalista, del que fue fundador y que era un miembro destacado, pues este partido empezaba a convertirse en una seria oposición al presidente. El nombramiento de Lugo se otorgó el 16 de enero de 1922 y la entrega del cargo se hizo hasta el 1 de febrero de ese mismo año, sin la presencia de Ibarra, que no pudo llegar porque estaba en Ensenada y las lluvias no le permitieron llegar a tiempo. Recién llegado, una descripción de Lugo dice: tiene toda la apariencia de un jefe de claustro, es grave sin llegar a serio, extremadamente retraído, observador y bien intencionado e íntegro. Puede errar, pero de buena fe. Es decir, no dejaba de ser una imposición, ¿no? Como todo gobernador que llegaba desde el centro. A su llegada, como gobernador, Lugo nombró a los funcionarios que formarían su gabinete. Esto también le traería muchas enemistades, porque obviamente trajo gente de la Ciudad de México, sobre todo el secretario general de Gobierno, José Félix Enciso, quien ya había trabajado con él en la Secretaría de Gobernación y le acompañó. ¿Cómo llega y con qué plan y con qué prejuicio llega Lugo a Baja California? Pues con el del centralismo típico. De plano, Lugo, tengo la impresión de que no sabía a dónde llegaba ni cómo llegaba. El plan de gobierno de Lugo contemplaba dar más importancia a solucionar los problemas económicos y dejar de lado la situación política. Llega creyendo que los bajacalifornianos eran como muy inocentes o que no tenían ninguna noción de política. Su opinión la voy a citar y es bastante severa. En su opinión, era un error considerar al gobierno de los territorios federales como a los de los estados, es decir, como una personalidad extraña al gobierno federal.
pues a mi juicio, el gobierno de un territorio no debe tener intereses propios o distintos de los del gobierno federal, sino que solamente deben existir en estos mientras la entidad tenga mejores recursos que lo capaciten para bastarse a sí mismas. Pareciera que entonces los territorios federales no tenían capacidad para gobernarse a sí mismos. Ese era el tipo de prejuicio con el que llega Lugo, y bueno, la realidad es que chocará con una realidad muy distinta. De acuerdo a esta manera de considerar a los territorios federales, Lugo propuso que en dichas entidades, en vez de un gobierno, solo se contara con, y cito textualmente, una administración en los territorios directa e inmediatamente subordinada a las secretarías de Estado, obteniéndose así considerable economía en los gastos y mayor eficiencia en la administración, toda vez que habiendo unidad de acción, los negocios se despacharían con mayor rapidez y armónicamente. Funcionarían los diferentes ramos del gobierno. La idea de que no hubiera propiamente gobierno, sino solo hubiera una administración en los territorios no era nueva, pero Lugo sí que llegó con la llevó a un extremo pues escandaloso. Esto me hace sospechar que Lugo traía otras instrucciones secretas, digamos, o no explícitas, que iban más allá de gobernar al distrito. El nuevo gobernador causó buena impresión en los empresarios estadounidenses que tenían inversiones en la entidad. Una comisión de hombres de negocios que visitó al nuevo gobernador a su llegada a Mexicali opinó que era un hombre bien informado y que comprende de negocios, por lo que esperaban de él una administración progresista, inteligente y liberal que asegure que el capital americano invertido en México esté a salvo. Bueno, pues ahí más claro no lo pueden decir los propios empresarios a lo que les estaban enviando. Por supuesto, las esperanzas de estos inversionistas no fueron defraudadas por Lugo, quien poco antes de cumplir un mes en el gobierno visitó la ciudad de Los Ángeles, donde se entrevistó con algunos de los más importantes hombres de negocios que tenían inversiones en Baja California. Entre ellos el mismísimo Harry Chandler, propietario de una importante cadena de periódicos que incluía Los Angeles Times y uno de los principales accionistas de la Colorado Riverland Company, dueña de grandes extensiones de terreno en el Valle de Mexicali. Obregón tenía amistad con Chandler, si no amistad, cuando menos tenían negocios y se conocían. Incluso Obregón recurrió a Chandler para pedirle un préstamo para invertir en su rancho en Sonora. Esto fue después, cuando ya había dejado la presidencia, pero de que se conocían. Eso no queda duda. Incluso Lugo le llevó cartas de Obregón a Chandler en su visita. La hizo de mensajero, así literalmente de mensajero. Bueno, esto deja un poco mal a Lugo, pero bueno. La visita de Lugo podemos suponer que tuvo como objeto ofrecer garantías que dejaran satisfechos a los inversionistas estadounidenses, ya que el propio Chandler le manifestó a Lugo su confianza en que entre ambos países reanudarían relaciones próximamente. También le dijo que confiaba que el secretario de Estado, Albert B. Fall, quien se había distinguido por promover una política enérgica en torno de las relaciones entre México y Estados Unidos, saldría pronto del gabinete del presidente Warren Harding, quien era más conciliador. Chandler podía hacer afirmaciones respecto a los asuntos de política de los Estados Unidos porque contaba con muchos contactos con funcionarios de alto nivel, así como una gran influencia en la opinión pública. Aunque no actuaba solo, en realidad era la cabeza de un importante grupo que se controlaban grandes negocios en el sur de California, que incluían inversiones en ferrocarriles, prensa, tranvías, agricultura y sobre todo la especulación de bienes raíces. La visita de Lugo a Los Ángeles tuvo efectos inmediatos. La promesa de que se ofrecerían todas las garantías posibles a las inversiones extranjeras no solo tranquilizó a los que ya las tenían, sino que además llamó la atención de nuevos candidatos para establecer negocios en el distrito. Una proposición para invertir le fue presentada a Lugo por un grupo de acaudalados inversionistas de San Francisco y consistía en construir un hotel en Ensenada. Según la propuesta, la construcción sería parte de un plan para desarrollar en Ensenada una zona turística similar a la de Venice en California. Sin embargo, Lugo desconfió de esa propuesta,
ya que sospechó que en realidad la intención de los inversionistas era abrir un garito. En los meses siguientes, esto lo menciono porque Lugo después va a argumentar que parte de su encomienda de gobierno es luchar en contra de los garitos, pero vamos a ver que eso también tenía sus asegúnes. En los meses siguientes, Lugo visitó nuevamente Los Ángeles por invitación expresa de Chandler y también Yuma, Arizona. A su regreso, el gobernador afirmó a Obregón que en el ambiente político en el sur de los Estados Unidos era optimista con respecto a reanudar las relaciones entre ambos países, sin necesidad de condiciones que afecten nuestro honor nacional. ¿Por qué menciono esto? Pues cito esta frase de don José Inocente, porque entonces confirma que las instrucciones eran allanar el camino o hacer labor, hacer campaña para que se reanudaran las relaciones, no hablando con políticos, sino con empresarios norteamericanos, para que estos a su vez hicieran el trabajo de, como le llaman, de lobby, ¿no? De hacer antesala en las esferas del poder estadounidense. Sin duda, las instrucciones que Lugo recibió antes de llegar a Baja California incluían un programa de intensa labor a favor del restablecimiento de relaciones diplomáticas. Parte importante de esta labor se basó en ofrecer a cambio la moralización, así lo cito entrecomillado, de la zona fronteriza, como si la frontera fuera inmoral y el gobierno tuviera que moralizarla, además como si la moral tuviera una línea que la dividiera, y de un lado, lo que en realidad así para efectos prácticos así era, lo que era moral de un lado de la frontera, del otro lado era inmoral. Bueno, estas son las duplicidades morales muy típicas de los estadounidenses y cómo el gobierno mexicano entendía esa moralización. Y por supuesto, la moralización consistía en evitar la venta de bebidas alcohólicas y la práctica de juegos de azar. Lugo trató de cumplir tales promesas, cuando menos durante los primeros meses de su gobierno, pues de inmediato anunció que serían prohibidos los juegos de azar y la venta de alcohol. Así lo manifestó Lugo a la prensa y en respuesta recibió numerosas felicitaciones, las que remitió a Obregón. El presidente le contestó a Lugo que siempre había confiado, y cito textualmente, que usted, atento a las instrucciones que recibió de esta presidencia, iniciaría desde su llegada un programa moralizador, programa que espero ver realizado dentro de un tiempo que lógicamente se necesita. Pero estas medidas provocaron el disgusto de los dueños de las cantinas, especialmente en Tijuana, que empezaron a promover que se nombrara otro gobernador. Les digo, el Lugo llegó y se enfrentó a lo que pensaba que iban a ser una población dócil, inocente, tranquila. No, llega un hervidero político. El distrito tenía una efervescencia política en esa época tremenda. A mí me ha llamado mucho la atención. Ya estos grupos locales empezaban a tener capacidad para presionar y empezaron a proponer a sus propios candidatos. Entonces proponían que se nombrara gobernador Anselmo Armenta, quien era el jefe del sector militar de Tijuana, quien probablemente ya había arraigado algún interés particular en el dicho poblado, donde ya había residido por algún tiempo. Aquí un paréntesis, cuando en agosto se va a Cantú, no han llegado las tropas que se envían supuestamente a expulsarlo. Las tropas llegan un poco después, cuando Cantú ya no está, pero se habla de que llegaron 3,000 soldados, lo cual era un incremento de población increíble y una fuerza enorme para la región. Algunos jefes militares se quedan y empiezan, como veríamos, Armenta a desarrollar intereses particulares. No se diga Abelardo. Obregón negó rotundamente tener intenciones de remover a Lugo de su puesto. No, él, si lo mandó, no tenía por qué removerlo y estaba cumpliendo con lo que Obregón le había encargado. Lugo era la pieza indicada dentro del ajedrez político que Obregón necesitaba tener cerca de los influyentes hombres de negocio del sur de California para lograr su apoyo. Algunos años después, Chandler declaró a uno de sus biógrafos que él había hecho una importante labor a favor del reconocimiento de México. Según su propio relato, Chandler se entrevistó con Obregón después de haber mediado un conflicto entre la Southern Pacific, la compañía que construía en ese momento la vía de ferrocarril entre Mazatlán y Guadalajara. En dicha entrevista, el presidente de México le solicitó ayuda para obtener del presidente Harding el reconocimiento
para su gobierno. A su regreso a Los Ángeles, Chandler imprimió una nota editorial en uno de sus diarios, en la que afirmaba que 22 estados de la Unión Americana habían tomado resoluciones para aceptar el reconocimiento de México. Con una prueba de dicha nota se dirigió a Washington y se la mostró al secretario de Comercio Hoover, al tiempo que le decía que con ella podía hacer un grave daño al Partido Republicano. Hoover objetó que en la lista de los mencionados estados había más demócratas y afirmó que no veía el peligro para los republicanos. Chandler le explicó que en la próxima campaña electoral los demócratas acusarían al gobierno de Harding de ser una administración que no hacía nada, a do nothing administration, ya que 22 estados soberanos reclamaban cierta acción y no se tomaban acciones al respecto. Por lo tanto, le sugirió a Harding que enviara una comisión a México para negociar. Si la comisión era recibida, pues bueno, y si no, ya no era culpa de Estados Unidos. Todo esto es narración de Chandler, es dudosa o creíble o poco creíble, pero bueno, de acuerdo a ella, Harding estuvo de acuerdo en mandar a llamar a Chandler para ofrecerle que él formara parte de la comisión que enviaría a México, pero Chandler se rehusó con el argumento de que su presencia se podía malinterpretar debido a los grandes intereses que tenía en México. Puede ser, es casi seguro, que la participación de Chandler en esas negociaciones, tal como él mismo la describió en el relato anterior, sea exagerada. Sin embargo, nos demuestra que sí existió una conexión entre el gobierno del Distrito Norte y el hombre más rico del sur de California en busca del reconocimiento de Obregón. Hasta ahí la misión de Lugo como facilitador o propiciador del restablecimiento de negociaciones. Muchas de las críticas que recibió Lugo durante sus 22 meses de gobierno fue que atendía más ese tipo de asuntos que los locales, y esto le generó muchísimas controversias, entre algunas de ellas contra el jefe militar. Sin duda, a Lugo le correspondió gobernar el distrito en condiciones de mayor estabilidad económica y de tranquilidad que sus antecesores. Sin embargo, la administración de Lugo no estuvo exenta de conflictos. Los mayores problemas que tuvo fueron enfrentamientos con otros funcionarios, en especial los ayuntamientos. Los ayuntamientos era donde estaba la mayor actividad política local. Pero también tuvo diferencias con el jefe de las operaciones militares, el general Pablo E. Macías. Después de la salida de Cantú llega como jefe de operaciones Abelardo L. Rodríguez, pero es cambiado tiempo después, entonces queda como jefe de operaciones Pablo Macías. Apenas había llegado a la entidad ambos, el gobernador civil como el jefe militar, cuando el jefe militar, ordenó la clausura del Casino Chino de Mexicali, sin consultar al gobernador. Estábamos hablando de la campaña de moralización, pero entonces, ¿por qué el jefe militar clausura el Casino Chino? Bueno, pues esto a Lugo le parece una ofensa, presenta una airada queja en contra de Obregón, ya que según las instrucciones del secretario de Gobernación Calles, le había dado antes de salir, el casino de referencia debería dejarse abierto en atención a que solo lo usaban los propios chinos. Entonces, la moralización también distinguía entre grupos, nacionalidades o de razas, si queremos usar los términos de la época. Para lo que para los mexicanos no era moral, para los chinos pues no importaba si era moral o no, que tuvieran su casino. Son de esas contradicciones, esas dobles o hasta triples morales, ¿no? Pero en fin, lo que revela la denuncia es que el gobernador asumió el acto del militar como una intromisión en las esferas de sus atribuciones. Y el presidente estuvo de acuerdo en concederle la razón, le envió una nota de extrañamiento al militar en la que le indicó que disposiciones de esa naturaleza le corresponden exclusivamente al gobernador del distrito. Entonces también llega con esa amplitud de decidir qué casinos cerraba y cuáles dejaba abiertos, siempre y cuando diera la apariencia de que se estaba haciendo esa campaña moralizadora, más como campaña de propaganda que como realmente una medida seria. Al poco tiempo, después de esta confrontación, Lugo afirmó que la seguridad era completa en la región y que ya no era necesario conservar todas las fuerzas militares.
las que se podían destinar a otros lugares, con lo cual intentó sugerir que el traslado de este jefe militar. Aunque también es posible que la molestia de Lugo contra el jefe de operaciones militares fuera motivada por los préstamos que constantemente tenía que hacer su gobierno para el pago de los haberes de las tropas. La afirmación de Lugo respecto a que la región se encontraba en paz fue confirmada por otros informes. Sin embargo, continuaba latente el peligro de que grupos descontentos con el gobierno intentaran alterar el orden. En septiembre de 1922, Armenta, el jefe militar de Tijuana, acusó a Saturnino Urías, jefe de primera instancia de Tijuana, de ser cómplice de los cantuístas que todavía se suponía que conspiraban contra el gobierno. No se sabe si era mera leyenda o si en verdad había una conjura cantuísta orquestada desde Estados Unidos. Pero Lugo afirmó que eso no era cierto y que los conspiradores que estaban en Los Ángeles, aunque sí había conspiradores en Los Ángeles, y que entre ellos estaba Manuel Peláez, el que había sido un cacique de la zona de la Huasteca y que vivía como exiliado en esa zona. En el Distrito Norte continuaban tensas las relaciones entre el gobierno civil y las autoridades militares. Estas detuvieron a 7 individuos bajo el cargo de conspiradores y los trasladaron a Mazatlán. Parece que ahí más bien era una venganza entre los grupos que estaban en conflicto a nivel local y a los que Lugo parecía que no les ponía la debida atención. Luego afirmó que los detenidos eran ciudadanos pacíficos y que la población civil de la entidad temía que fueran ejecutados en el camino al puerto fluvial de La Bomba, en la desembocadura del río Colorado, así que como que hubiera más detenciones. Según el gobernador, la detención de estos individuos fue el resultado de una intriga de Otto Moller, presidente municipal de Mexicali, con la ayuda del general Macías para eliminar a sus opositores. Pues probable que esto sea bastante cierto. Estos hechos deben haber influido en la decisión del gobierno federal, que ordenó a principios de noviembre de 1922 el traslado del jefe de operaciones Pablo E. Macías, aunque no faltó quien propuso a Armenta para que se nombrara titular de la jefatura. El encargado fue otro general, Jesús M. Ferreira. El nuevo jefe de operaciones militares fue bien recibido por el gobernador, con quien se puso de acuerdo para neutralizar la propaganda de los enemigos del gobierno de Obregón, que no cejaban en sus intentos por alterar el orden. Ferreira confirmó la información de Lugo respecto a la tranquilidad en la región y aseguró que este era el resultado natural de las medidas de moralidad y justicia que ha dictado el gobierno civil y que han merecido la mejor impresión de unos y otros. En suma, el gobierno general tiene garantizado el control de la región. El control de la región, o sea, no se daban cuenta de lo que escribían, ¿no? Lo decían con una desfachatez, como si estuvieran controlando un gobierno o un territorio que hubiera sido conquistado, ¿no? Bueno, así era la visión de esta época. A pesar de estas optimistas afirmaciones, Ferreira, el nuevo jefe militar, pidió el envío de cuando menos 200 hombres. Primero el gobernador dice que se vayan los soldados porque ya no se necesitan, y el jefe militar dice manden 200, porque con solo saber de su llegada, Peláez o Cantú cesarían sus maniobras. Aunque el movimiento costaría dinero a la federación, confirmaría a los habitantes del Distrito Norte que el centro cuenta con elementos suficientes para guardar el orden. La inquietud por las actividades de presuntos rebeldes no era tan pequeña como informaba Lugo. Bueno, esto lo podemos obviar para no extendernos demasiado. El conflicto entre el gobierno civil y la autoridad militar en el distrito demostró que no era nada sencillo coordinar dichos mandos. No es difícil pensar que tales hechos hayan influido en el ánimo de Obregón para considerar la posibilidad de reunirlos nuevamente en un mismo individuo. A pesar de los problemas mencionados, el gobierno del distrito, representante de la autoridad federal, logró establecer la paz en la región y un más amplio dominio del gobierno del centro sobre los poderes locales. En respuesta, estos poderes locales no se iban a quedar tan tranquilos y entonces pasaremos a narrar los problemas que tuvo Lugo con el Partido Cooperatista en el distrito.
norte de Baja California. La efervescencia política en el distrito no terminaba de sorprender al gobernador, y en la búsqueda de un punto de cohesión, los grupos locales encontraron a Ricardo Covarrubias, quien con el apoyo de los grupos adictos al coronel Cantú, que mantenían vigente su influencia durante algunos años después de la salida de la entidad, lograron que Covarrubias fuera electo diputado por el Partido Cooperatista Nacional, diputado federal. El Partido Cooperatista se formó para ocupar el lugar del desgastado Partido Liberal Constitucionalista, del cual era Lugo, formaba parte Lugo. En las elecciones federales de julio de 1922, Covarrubias entró a la Cámara de Diputados impulsado por el Partido Cooperatista. Y a partir de entonces se convirtió en el representante de todos los descontentos contra el gobernador Lugo, que cada vez parece que se iban acumulando más. El principal centro de acción de los cooperatistas era Tijuana, desde donde se enviaron frecuentes quejas en contra del gobernador, al cual se les acusó, recuerden la descripción que hice de su biografía anterior, se le acusó de porfirista y traidor a la revolución. No encajaba mucho pero a la hora de denostar, pues se puede acusar de cualquier cosa. Ahí que estas severas palabras en contra de Lugo, pues sí muestran el encono que se tenía en contra de él. En algunas ocasiones las acusaciones en contra de Lugo eran bastante subjetivas, pero hubo casos en los que hubo quejas concretas. Se le acusó, por ejemplo, de la expulsión de un griego, Alex Aseopoulos, que acusado de entregar ilegalmente al país, pero después se supo que el inspector de migración que lo expulsó lo acusaba de frecuentar el círculo del Partido Radical Rojo, cuyos miembros se cobijan al amparo del Partido Cooperatista, tan solo para contar con su apoyo. Es decir, no se trataba de un inmigrante ilegal, sino se trataba de un activista político. Las elecciones municipales en Mexicali se vieron trastornadas por la separación de un grupo de concejales que desconoció a Otto Moeller. Otto Moeller, recuerden, estaba tratando de eliminar a sus contrarios. Les digo que la actividad en el municipio era tremenda y los conflictos eran muy severos. La facción triunfante en el ayuntamiento de Mexicali logró dominar el ayuntamiento, que se renovaba por mitad, la mitad del ayuntamiento, en diciembre de 1922. Sin embargo, los conflictos se asentaron a principios del año siguiente y el ayuntamiento quedó dividido en dos grupos. Por una parte estaba el grupo que destituyó a Moeller, con el nuevo presidente municipal, Juan Loera, a la cabeza, y que era apoyado por el diputado Covarrubias, este diputado cooperatista, enemigo de Lugo. En el otro grupo, en el otro bando, estaba José María Rosas, regidor a quien le correspondió ocupar la vicepresidencia del ayuntamiento y que era apoyado por el gobernador Lugo. Para mayo de 1923, el grupo de Loera acusó a sus oponentes de querer obligar al secretario del ayuntamiento a renunciar a su cargo. Covarrubias, el diputado Covarrubias, se unió a la protesta y añadió que el origen del problema era que Lugo, el gobernador Lugo, quería intervenir en los asuntos del municipio. Pocos días después, el Partido Cooperatista organizó un mitin en el que anunció la fusión de dicho partido con el Partido Liberal Rojo, el del griego expulsado, y el Club de Obreros y Campesinos. Lugo seguía más preocupado en disimular los problemas, mantener la paz, y consideró que esto era un problema, que estas fusiones, estas maniobras políticas eran inconvenientes en estos momentos delicados para nuestras relaciones internacionales. A Lugo le seguía interesando las relaciones internacionales. Que adentro hubiera una pugna durísima por el ayuntamiento, siempre lo minimizó. Para mayo, Rosas, el que había sido vicepresidente municipal, presentó una denuncia en contra de Covarrubias, el diputado del otro lado, en el poblado de Heber, por haberlo difamado en un periódico de Caléxico. Covarrubias fue arrestado y se le presentó ante el juez, quien le fijó una fianza de $2,000 para quedar en libertad bajo palabra. Los abogados de Covarrubias argumentaron que para pagar era necesario que se trasladara a Mexicali para conseguir el dinero.
el juez concedió el permiso en consideración de que se trataba de un diputado y con la confianza de que no faltaría su promesa de regresar al día siguiente. Sin embargo, Covarrubias no regresó. Todavía lo siguen esperando. Los abogados que lo representaban se apresuraron a desligarse de él y afirmaron que el diputado había actuado de mala fe y que los había engañado a ellos también. El juzgado expidió una nueva orden de arresto contra Covarrubias, quien quedó como prófugo y no podía volver a Caléxico. Esto lo cuento porque va a tener después una consecuencia severa el que no pudiera cruzar la frontera. El conflicto entre las dos facciones del ayuntamiento se agravó a grado de que no pudo tener resistencia contra el pueblo, quedaron empatados, cada uno se por separado. El grupo de Rosas se cambió por el gobernador y por llevar a los suplentes para que se completaran y lo mismo se hizo tomando. Quedando totalmente escindido el ayuntamiento. Covarrubias brindó su apoyo al grupo de Loera, ya que incluso el diputado estaba presente en las sesiones que dicho cuerpo efectuaba. Además, su apoyo consistió en acusar a Lugo de promover autogrupo, lo cual era cierto. Creo que por aquí tenía unas imágenes del ayuntamiento. Ya lo conocimos. Bueno, estas fotos las puse nada más porque ambientan un poco la época. Las encontré en el Archivo General de la Nación y son interesantes. Así era la vida en los años en los que nos estamos refiriendo. Esta foto es muy mala, pero es la única más o menos que hemos encontrado de la época en la que Lugo fue gobernador. Y para quienes les gusta descifrar las firmas, pues ahí está cómo firmaba José Inocente Lugo sus documentos como gobernador. Entonces estamos que para julio de 1923, a mediados de año, un juez de lo penal dictó una orden de aprehensión contra los 14 regidores propietarios acusados del delito de coalición de funcionarios y contra 9 suplentes por usurpación de funciones. Ante esta ocupación, el grupo de Loera cruzó la frontera para evitar el arresto. Recuerden que Covarrubias no podía cruzar la frontera porque allá sí lo arrestaban. Ante la huida de este grupo, el de Loera, Rosas pretendió asumir la presidencia municipal. En un movimiento desesperado y hasta temerario, Loera y los regidores que lo apoyaron regresaron a Mexicali. Ya en territorio mexicano, los regidores y Covarrubias se apoderaron del Palacio Municipal. El edificio que había sido clausurado por el otro grupo del ayuntamiento, una vez en poder del edificio se encerraron y el único que salía era Covarrubias, quien gozaba de fuero como diputado y era quien les adquiría los alimentos y bebidas. La policía tenía rodeado el edificio y la noche del 14, junto con otras personas, 14 de julio, las personas que estaban en el interior dispararon contra los gendarmes. Como suele suceder en los informes policiales, entonces nunca se sabe quién disparó primero, se acusan mutuamente, pero empezó una balacera intensa que duró algunos minutos, hubo muertos y heridos. Los regidores permanecieron parapetados en el interior y Covarrubias era quien podía salir. Así se mantuvieron prácticamente sitiados en el edificio del ayuntamiento hasta el día 22, o sea, es casi una semana ahí encerrados. Cuando el jefe de las operaciones militares, al que Lugo pidió ayuda, los pudo desalojar y los trasladó al cuartel de la guarnición militar. Algunos de ellos heridos y todos fueron puestos a disposición de la gente del Ministerio Público. Mientras tanto, y en atención a los informes que se le enviaron, el presidente Obregón comunicó a las partes en disputa que, de acuerdo a la Ley de Organización del Distrito y Territorios Federales, el Ayuntamiento de Mexicali se consideraba disuelto a partir del 25 de mayo. Todo lo que había pasado en junio, julio y la balacera y todo esto, ya no contaba.
También se le dieron instrucciones a Lugo para que nombrara un consejo administrativo. De alguna manera se sale con la suya esa pretensión que les mencionaba a su llegada, de que no hubiera gobierno, que nada más hubiera con una administración. Lo interesante de este consejo administrativo es que iba a estar encargado de regularizar los servicios municipales y que iba a estar compuesto por 5 personas representantes de la industria, el comercio, las profesiones liberales, los obreros y los campesinos. Con esta medida, las acciones tomadas por los dos grupos quedaron invalidadas, ya que ninguno fue considerado como auténtico. Tras una larga investigación en la que se ventilaron los cargos por delitos federales y de orden común, los regidores fueron puestos en libertad, pero esto fue cuando ya Lugo ya ni siquiera era gobernador y ya el asunto se había enfriado, digamos. El diputado Ricardo Covarrubias se trasladó a poco tiempo a la Ciudad de México, donde continuó apoyando cualquier queja que se presentara en contra de Lugo. Esta sería la manera en la que Lugo enfrentó a los grupos locales que tenían intereses políticos. Pero otro punto culminante con los cooperatistas fue la campaña de moralización, que en aproximadamente un año había cambiado mucho de tono, era ya muy distinto el tono que se usaba. Los cooperatistas se quejaron contra el gobernador porque en la noche del 11 de septiembre de 1923 el Partido Cooperatista de Tijuana organizó una manifestación en la que protestó contra Lugo y contra los casinos de dicho lugar, porque solo daban empleo a extranjeros y estafaban a los mexicanos que acudían a jugar en ellos. Es decir, la campaña de movilización había desaparecido, por lo visto. En la manifestación subió de tono cuando los oradores se refirieron al gobernador del distrito como sinvergüenza, cara de murciélago, y que apoya a los garitos. Después, la muchedumbre, entusiasmado con este tipo de arengas, se lanzó en contra de la puerta del casino Tivoli Club, a la que entraron intempestivamente. Es muy conocida en la prensa porque voltearon las mesas y dicen que fue conocido por el sonido que hacían las monedas al caer. Dicen que no se perdió nadie tomó dinero, que los manifestantes solo voltearon las mesas para jugar. Sin embargo, el pánico hizo correr a los que jugaban, y mientras los cooperatistas volteaban las mesas y tiraban el dinero al suelo. Algunos jugadores, en su mayoría estadounidenses, resultaron heridos en la estampida que se formó al tratar de huir. La policía acudió de inmediato, pero no pudo usar sus armas entre la gente, por lo que el delegado municipal pidió ayuda al jefe de la guarnición militar. Cuando las tropas llegaron, los manifestantes ya se habían dispersado. Los informes de la policía y del delegado municipal señalaron a los responsables, y las autoridades presentaron las denuncias correspondientes. Pero las autoridades no pudieron hacer nada porque la mayoría de los empleados residía en San Diego y podían entrar al país hasta el día siguiente. El asunto es que la situación política se le está saliendo de las manos ya al gobernador y obviamente a la presidencia llegan montones de quejas por la manifestación que termina irrumpiendo dentro del Tivoli. No faltaron las quejas, las acusaciones de que las fuerzas federales fueron a resguardar el garito, más bien a cuidarlo, no más que a poner orden. Ante estas quejas, Obregón dejó entrever que no estaba muy de acuerdo ya con los actos de Lugo, ya que dijo que el gobierno del centro no podía cumplir las promesas de moralización por no contar con la total cooperación de las autoridades locales. Ya estamos más de mediados de 1923, la actitud de principios de 1922 en el discurso del propio presidente Obregón ya es muy diferente a lo que había dicho. Justo en esa época, me referiré muy brevemente nada más para tener el contexto, de la Huerta se había ya alejado de Obregón y de Calles y se acercaba mucho a una oposición que terminó en la rebelión de la Huertista. Justo cuando, mediante los tratados de Bucareli y todas las negociaciones que se hacen con los Estados Unidos,
Obregón obtiene el reconocimiento justo a tiempo para enfrentar la rebelión de la huertista. Los acontecimientos de la rebelión tuvieron sus efectos en el Distrito Norte, aunque estaba muy alejado de los lugares donde hubo acciones militares, pero no cabe duda que entre los reacomodos que tuvo que hacer el gobierno de Obregón para enfrentarla estuvo el envío de Abelardo L. Rodríguez nuevamente como jefe de operaciones militares al Distrito Norte de Baja California en octubre de 1923. Bueno, este es también de la aduana y lo que se mencionaba hace un momento, de entre las cosas que hizo Lugo fue inaugurar el edificio de gobierno. Este es un plano del edificio y aquí ya viene el como tal. No la emprendió él, solo le tocó inaugurarla y en resumen podemos decir, fue un gobernador que no hizo obra pública, no hizo pues sin embargo, a pesar de esto, el trabajo de Lugo en el gobierno de la entidad sí cumplió con dos de los objetivos que se trazó: asegurar el estricto control de la región por parte del gobierno federal y colaborar con para el reconocimiento por parte de Estados Unidos. Pero en octubre de 1923 esas tareas ya estaban cumplidas, ya estaban rebasadas. En tal sentido, Lugo recibió el 29 de octubre de 1923 órdenes de entregar el gobierno del distrito al general Rodríguez para que éste se hiciera cargo de manera interina. Duró interino hasta 1929, ¿verdad? Con esta disposición se reunieron nuevamente los mandos político y militar del distrito en un mismo individuo. En lo que respecta a Lugo, el presidente Obregón acordó que se le nombrara ministro de México en La Habana. Ante los preparativos militares para reprimir la rebelión de la huertista, el puesto para el que se le designó parecía tener gran importancia estratégica, ya que Cuba era uno de los puntos donde los rebeldes podían abastecerse de armas y municiones. Aparentemente la intención de Obregón era que Lugo detuviera esos cargamentos y nuevamente cumpliera con una tarea de ese tipo. Pero Lugo se rehusó a desempeñar el cargo, pues lo consideró como un destierro mal disimulado. Por lo tanto, entregó el gobierno del distrito al general Rodríguez el 3 de noviembre y salió de la entidad el 8 de ese mismo mes. Es probable que la negativa para ir a La Habana haya ocasionado todavía un mayor distanciamiento entre Lugo y el grupo de sonorenses, principalmente con Obregón, ya que durante el resto del periodo presidencial no volvió a ocupar ningún cargo público. Lugo apareció nuevamente en la escena política del país hasta 1926, cuando fue nombrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia Militar, por acuerdo de Plutarco Elías Calles. Después, en la década de los años 30, Lugo fue nuevamente gobernador de Guerrero, de manera interina. También le tocó ir ahí a apagar algún incendio y la mayor parte de su carrera se concentró en en los tribunales militares. En 1961 recibió la medalla Belisario Domínguez, otorgada por el Senado de la República. Murió en la Ciudad de México en 1963. A manera de conclusión, a simple vista, los esfuerzos de Lugo en Baja California pueden considerarse como un fracaso, ya que la actuación de Abelardo L. Rodríguez repetiría en mucho los éxitos que tuvo Cantú, pero con distinto destino entre ambos. Es probable que la diferencia se deba a que Cantú osó desafiar el poder de la Federación, mientras que Rodríguez fue un fiel servidor de quienes dominaban la escena política. Los diferentes resultados entre uno y otro se debieron, en alguna medida, a que Lugo dejó bastante disminuidas y sometidas al mandato de la Federación las fuerzas locales que podían oponerse al gobernador. Por otra parte, la labor de Lugo allanó el camino para la normalización de las relaciones con los inversionistas extranjeros en la región, lo cual tuvo algún peso debe haber tenido en el restablecimiento de las relaciones entre México y Estados Unidos. Pues esta es la ponencia que les presenté. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bien, como
lo habíamos indicado, tenemos 15 minutos para preguntas y respuestas, preguntas breves y comentarios breves. Si alguien desea hacer alguna pregunta o algún comentario. De no ser así... Allá atrás. ¿Ah, sí hay? Adelante, Roberto. Bueno, yo quisiera hacer una pregunta. Yo he leído que en la etapa que entró Lugo, bueno, cuando salió Cantú, al Tecolote le prohibió el permiso de ejercer en el casino, ¿no? Y gran parte del presupuesto del distrito venía de las percepciones del grupo El Tecolote, ¿verdad? Y llegó un momento que Lugo se dio cuenta, o sea, al inicio, como tú comentabas, una etapa moralista, pero se dio cuenta que de repente el distrito requería esos dineros, y él gestionó ante las autoridades federales la apertura a través del Tecolote, que a final de cuentas se construyó, es el Tecolote que actual conocemos, ahí se construyó después de esa autorización. No sé qué tan verídica es esa versión. Pues yo creo que bastante verídica. Pues la prueba es que el Tecolote, como el resto de los casinos en la entidad, entrarían en un ascenso a partir de esa época. A lo que me quise referir en todo esto es que la moralización es un mero discurso. La dinámica de la necesidad de dinero imperaba por encima de cualquier buena intención. Entonces, tanto lo que decía el presidente en la Ciudad de México como lo que se publicaba en la prensa, entonces era mera propaganda para decir que era un gobierno que no dependía o que se oponía a los casinos. En realidad, los casinos siguieron su propia dinámica, cada vez más creciente en la medida en la que en Estados Unidos se prohibían, del lado mexicano se desarrollaban. Entonces, sí, las buenas intenciones de la moralización duraron lo que los discursos, ¿no? Eran más bien cuestiones de discurso. Entonces las incorporo aquí como parte de esa, como un elemento más con el que se jugaba en esa baraja, ¿no? Era como un elemento más para que el gobernador tuviera algo bueno que decir. Pero de que los permisos siguieron y que los permisos incluso se crecieron, se ampliaron, pues sí. El resto de la década lo demuestra fehacientemente. No se necesita tener así como la prueba escrita de que Lugo o cualquier otra autoridad los haya permitido. La realidad es que ahí estaban y que seguían, ¿no? Y siguieron durante el resto de la década, y bueno, pues en la actualidad renacen o reviven, no, o continúan, no sé cómo estará esa dinámica de larga duración, pero sí, sin duda la moralización era de puro discurso. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Pues doctor, muchas gracias por esta plática, esta cátedra. Le agradecemos que nos haya venido a acompañar de la Ciudad de México. Y bueno, esperemos que más adelante podamos tener en nuestras manos el libro de los gobiernos civiles en Baja California. Gracias. ¿No lo tiene? Le voy a pedir al doctor Buenrostro y al presidente de la Sociedad Lorenzo Hurtado que pasen a entregarle al doctor el diploma y el regalo.